Ahora sí. Ahora sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Listo. Entonces hoy día vamos a tratar lo que es el tema de fisiología, anatomía, fisiología y semiología de la laringe. Evidentemente es un recuerdo de lo que ya hemos avanzado, pero es necesario que lo tengamos en cuenta para que veamos los conceptos de la patología con mayor claridad. Entonces, recordemos que la laringe, o también llamada hipofaringe, ¿no? Va a iniciarse en el borde superior del epiglotis y va a terminar en el primer anillo, en el borde superior del primer anillo traqueal, ¿no? Entonces vamos a tener dentro de este espacio la epiglotis, la supraglotis, ¿no? Que está dividida por el espacio que es la glotis por encima de las cuerdas vocales, y la subglotis, que es lo que está por debajo de las cuerdas vocales. Los límites por arriba de la laringe van a ser, se halla por debajo del hueso yoides, ¿no? Y por abajo, evidentemente, va a ser el borde del primer anillo traqueal. Por delante va a estar en relación con el lóbulo de la tiroides y el paquete vasculo nervioso. Y por detrás van a estar los planos musculoponeuróticos de la región infrayoidea. También por detrás vamos a tener a la quinta, sexta y séptima vértebra cervical, siendo una porción móvil de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente la laringe se va a elevar en la fase faríngea de la deglución, ¿no? Y se va a producir un movimiento de báscula, o sea que va en vaivén, cuando la tiroides se desliza sobre el cricoides. Normalmente la laringe se va a elevar al emitir sonidos agudos y va a descender cuando se realicen sonidos graves. El tamaño de la laringe va a depender tanto de la edad como del sexo de la persona, siendo de mayor volumen en los varones y de menor volumen en las mujeres. Su desarrollo completo se da entre los 18 meses a los 2 años de edad. Se ubica entre la vértebra cervical 4 a las 7 a los 6 años de edad, y se elonga como el yoides, así como la tiroides y el cartílago cricoides. Generalmente las laringes pequeñas van a dar un tono agudo a las voces, y las laringes grandes van a generar un sonido grave en las palabras. Pues existen movimientos que son el movimiento trocoide, ¿no? La rotación al eje alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de las superficies articulares, va a separar o acercar las apófisis vocales, y va a haber un deslizamiento del cartílago aritenoides que separa o acerca los pliegues vocales. Y a nivel de los cartílagos aritenoides y corniculados va a haber un movimiento que es llamado movimiento de anfiartrosis. Entonces recordemos que evidentemente la laringe va a estar conformado por órganos articulados, ¿no? Que por un exoesqueleto, por músculos, ligamentos y fascias,
y que su lumen va a estar delimitado evidentemente por la mucosa. Como recordaremos, vamos a tener cartílagos impares en número de 3, que están conformados por la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿no? Y por cartílagos pares, que son los aritenoides, los cartílagos corniculados, los cartílagos cuneiformes, y los vamos a visualizar evidentemente en una vista anterior y en una vista posterior. Entonces, las articulaciones, vamos a tener una articulación cricotiroidea, una articulación aricocorniculados, y vamos a tener varios ligamentos, como la membrana tiroyoidea, la membrana ioepiglótica, el ligamento ariepiglótico, que lo vamos a poner por dentro, el ligamento tiroepiglótico, la membrana cricotiroidea y el ligamento cricotraqueal. También vamos a tener ligamentos extrínsecos, ¿no? Como es la membrana cuadrangular, vamos a tener un cono elástico y también vamos a tener un ligamento vocal. Entonces, en el ligamento vocal se va a insertar anteriormente en el ángulo interno del cartílago tiroides y posteriormente en la postvocal de cada cartílago aritenoides. Va a existir un pliegue vestibular y un pliegue vocal. Los músculos de la región, los músculos externos de la laringe van a ser el externo tiroyoideo, el músculo tiroyoideo, el músculo homoyoideo. Vamos a tener músculos elevadores de la laringe, como es el genioideo, el digástrico, el músculo midoyoideo, el constrictor medio de la faringe, el constrictor inferior de la faringe y el músculo estiloyoideo. Como músculos internos de la laringe, vamos a tener músculos tensores de los pliegues vocales, ¿no? Músculos dilatadores de la glotis y constrictores de la glotis que van a producir aducción, van a tensar y alargar las cuerdas vocales para la emisión de las palabras, ¿no? Vamos a tener al cricoaritenoideo lateral, al tiroaritenoideo medio y lateral, al interaritenoideo que es impar y los aritenoideos oblicuos y transversales. Entonces, en una vista superior vamos a poder visualizar el ligamento vocal, al músculo vocal, ¿de acuerdo? Vamos a ver al tiroaritenoideo externo, y este es el músculo vocal, es el tiroaritenoideo interno. Vamos a ver en la parte posterior el aritenoideo transverso y al cricoaritenoideo posterior. Y vamos a tener un proceso muscular también del aritenoides. Entonces, todos estos músculos, evidentemente, los hemos estudiado cuando estábamos en anatomía,
¿no? Hemos revisado cada una de las partes de la laringe. ¿No? Y evidente vamos a ver que de acuerdo al ligamento y al músculo vocal, vamos a tener movimientos que van a ser de aducción, que es separación de las cuerdas vocales, y movimientos de unión de las cuerdas que se llaman movimientos de aducción. Entonces, esos van a estar dados por acción de los músculos cricoaritenoideos posteriores, así como también los músculos cricoaritenoideos laterales, que van a permitir la medialización de las cuerdas vocales. Entonces, en el área interna vamos a tener un área supraglótica, un espacio que lo vemos en verde, que es el área glótico, que va desde la comisura anterior, pasa por la cuerda vocal y llega a la comisura posterior, que es la unión con los aritenoides, y un espacio subglótico que tiene una longitud de 5 milímetros por debajo de la cuerda vocal verdadera y va al paralelo, va por el borde inferior del cartílago cricoides. La irrigación de la laringe va a estar dada por la carótida externa mediante la arteria tiroidea inferior, la laringe inferior que va a la cara posterior de la laringe y a los músculos cricoaritenoideo posterior y aritenoides. Va a haber también una anastomosis con la arteria laringe superior y va a haber una irrigación con la arteria subclavia y el tronco tirocervical, tiroideo inferior y laringea inferior. Un minutito, por favor. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, doctora. Ok. Entonces, el drenaje linfático va a estar dado evidentemente por la vena laringea superior e inferior, que van a drenar a la vena yugular interna por la vena tiroidea superior y el tronco tirolingofacial. Y las venas laringeas posteriores van a drenar en las venas tiroideas inferiores. La inervación, como recordaremos, va a estar por el nervio laringeo superior y por el nervio laringeo inferior. El superior tiene una función vasomotora, secretora y sensitivo-motora. Da inervación a la rama interna, a la mucosa de la laringe y del epiglotis, y la rama externa va a inervar al músculo cricotiroideo. El cambio del nervio laringeo inferior es netamente motor, se divide en derecho e izquierdo, el derecho se divide en una porción anterior y posterior, y el izquierdo es el laringeo recurrente, que va a dar una vuelta por el callado de la aorta. Y los linfáticos, evidentemente, van a ser nódulos linfáticos que van a ir cervicales laterales, profundos superiores también hacia la vena yugular interna, y los infraglóticos van a dar una cadena anterior y una cadena lateroposterior. Los anteriores son cervicales anteriores superficiales, que van a nódulos linfáticos prelaringeos o pretraquiales, y los lateroposteriores van a los nódulos linfáticos del nervio laringeo recurrente. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? Las funciones son una función fonética, que nos va a permitir emitir los sonidos, una función de protección tanto en la deglución como en el momento que se hace una reacción tusígena, una función respiratoria, una función de fijación, una función emotiva, una función de circulación
del aire, va a contribuir también a la deglución, también va a tener una acción durante el fenómeno de la tos y también en la expectoración. La función emotiva va a estar determinada por nuestras emociones. Cuando estamos asustados o apenados o alegres, evidentemente el tono de nuestra voz va a cambiar y se dice que esta función emotiva es predecesora al lenguaje. La función respiratoria va a permitir que el aire pase por la laringe hacia la tráquea mientras la epiglotis se abre, ¿no? Y evidentemente van a estar comprometidas las articulaciones cricotiroideas, ¿no? Que se van a contraer a nivel del músculo cricoaritenoideo posterior. En la inspiración vamos a tener un acercamiento de las cuerdas vocales a la línea media que va a disminuir la resistencia y en la expiración, perdón, en la inspiración vamos a tener una separación de las cuerdas vocales, que es la aducción, ¿no? Lo que va a permitir que disminuya la resistencia al paso del aire. Y en la expiración vamos a tener un acercamiento a la línea media, lo que va a aumentar la resistencia al paso del aire. La función respiratoria evidentemente puede tener, puede generar problemas de dificultad respiratoria, que lo conocemos como disnea, la misma que puede ser brusca o progresiva. Brusca, por ejemplo, cuando hay un edema de la hipolaringe con una laringitis subglótica, sofocante o estados alérgicos. También se puede presentar por acumulación de pseudomembranas y ante la presencia también de cuerpos extraños. Y la disnea progresiva se va a dar en el carcinoma subglótico, en la papilomatosis o enfermedad de Hansen con lesiones agudas o crónicas. Lo que va a determinar es entrar a la sala de operaciones en forma urgente. La función fonatoria nos va a permitir ver las cualidades de la voz, como son la altura, la intensidad, el timbre y la duración. Por ejemplo, una voz débil nos va a reflejar un compromiso del parénquima pulmonar con disminución del impulso de aire desde los pulmones hacia arriba. Vamos a tener también otras disfunciones de la voz, otras disfonías por problemas a nivel de cuerdas vocales y también puede haber repercusiones particulares como es la voz en el caso de la rinolalia abierta o cerrada y alteraciones vocales permanentes cuando la voz tiene dos tonos, como sucede en la adolescencia, ¿no? O se trata de una voz leñosa. La función esfinteriana va a permitir proteger el ingreso de sustancias hacia las vías respiratorias inferiores, por lo tanto va a ser un elemento de salvación, ¿no? Permite también que cuando se abre y cuando se cierra el ingreso de alimentos, secreciones faringias u otros, ¿no? Y también va a generar accesos de tos y complicaciones neumónicas ante el acceso de un elemento extraño. Se va a reproducir el reflejo de la tos. Para esto se necesita una inspiración profunda previa y también va a estar en relación con la presencia de problemas a nivel nervioso central o periférico, donde un incremento de elevación intraabdominal va a contribuir también a que se produzca la expulsión tanto del feto como de los residuos de nuestro colon. La función tusígena y de expectoración va a ser un reflejo que puede ser voluntario en una inspiración profunda, donde la laringe se va a cerrar y va a aumentar la presión torácica
Después la laringe se abre de golpe y se ayuda a la expulsión de sustancias externas endógenas como secreciones, gérmenes, cuerpos extraños. Y también tiene una función fijadora, donde el cuerpo queda fijo y tenso al tórax, coadyuvado por los miembros superiores e inferiores. Y también esta función de fijación va a colaborar en lo que es la micción, la defecación y en el parto. O sea, la fuerza que vamos a ejercer sobre la laringe nos va a permitir contribuir a la expulsión del producto, ¿no? A la expulsión de las heces fecales o a la expulsión de la micción. Y la función circulatoria, como habíamos dicho, ya va a permitir el paso del aire a través de este tubo, que va a ser correspondido por la faringe y luego por la laringe. Luego vamos a ver que la función deglutoria, la laringe se va a elaborar, se va a elevar, favoreciendo el deceso del bolo alimenticio. El cierre de la epiglotis va a hacer que el bolo se desvíe a los lados de la boca y la alimentación en el paciente sea más favorable. Entonces, como observamos, vamos a tener una primera fase en que la lengua empuja el bolo alimenticio hacia el bolo del paladar y de ahí este va a descender y va a ubicarse por detrás de los aritenoides para descender hacia el esófago. Entonces, ¿cómo vamos a revisar a un paciente? Primero vamos a hacer una inspección en la que vamos a pedir que se descubra el tórax, ¿no? Vamos a observar la piel, vamos a ver si existen relieves o prominencias, vamos a ver si hay depresiones intercostales, vamos a ver si hay alguna tumoración o si hay algún tejido reaccional como adenopatías y si la movilidad de la laringe se halla alterada, o sea, si no se desliza de un lado a otro como la báscula de un reloj de iglesia, por ejemplo, ¿no? Pues luego vamos a proceder a la palpación digital, vamos a ver, identificar la situación, tamaño. Entonces vamos a poner al paciente inicialmente en hiperextensión y luego vamos a poner en flexión y retroflexión y podemos examinar tanto por delante como por detrás, porque la anatomía en las dos posiciones va a cambiar. Entonces el examinador puede estar o por delante o por detrás del paciente. Luego tenemos un examen sencillo que requiere de un espejo como el que tienen los dentistas, ¿no? Se pueden usar espejos de 10 milímetros o hasta 20 milímetros de diámetro, ¿no? Y previamente vamos a colocar un anestésico a nivel de la orofaringe que permita disminuir el reflejo nauseoso. Luego vamos a introducir nuestro espejo empañadito en jabón um, cubierto de jabón, ¿no? Para que no se empañe con la respiración. Y vamos a proceder a indicar al paciente que pronuncie las letras F, E
Y entonces, nuevamente, como habíamos mencionado, vamos a proceder el procedimiento va a ser colocar anestesia local, vamos a poner un bajalenguas de Kilian, ¿no? O podemos traccionar la lengua con una gasita, y luego vamos a introducir el espejo que nos va a permitir visualizar tanto epiglotis, cuerdas vocales. Entonces, introduciendo el espejo, vamos a poder identificar la epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, los aritenoides y el ingreso hacia el esófago. ¿Preguntas hasta ahí? Está todo claro, doctorita. Ya, ok. En cambio, ese examen lo podemos hacer en personas mayores, probablemente de 14 años, ¿no? Porque vamos a poder colocar la anestesia, vamos a traccionar la lengua, que nos va a generar pues cierta incomodidad, ¿no? Porque eso nos va a permitir visualizar la laringe. En cambio, en el caso de recién nacidos o de niños, vamos a tener que someterlos a los pacientes, ya sea a anestesia local más sedación o simplemente a anestesia general, ¿no? Entonces, para ello vamos a introducir un laringoscopio que nos permita visualizar las cuerdas vocales. Y para ver el movimiento de la laringe, entonces vamos a coger la misma, así con el índice y el medio, y vamos a proceder a hacer un deslizamiento sobre la tráquea. Entonces, la laringoscopía, que es lo que hemos visto, puede ser directa, que se hace con el laringoscopio en la diapositiva previa, o puede ser indirecta cuando se utiliza el espejito, ¿no? Entonces, la laringoscopía directa es un examen que es de naturaleza rígida, no vamos a observar lesiones estructurales tanto de la mucosa nasal, oral y faringea, y va a permitir realizar biopsias. Entonces, esta laringoscopía directa nos va a permitir tomar alguna biopsia, observar la presencia de masas, ver si las cuerdas vocales se mueven, si hay dificultades para la deglución, si hay un acúmulo de secreciones o si hay un éxtasis de aumento en los ingresos de la deglución. Entonces, también otro examen que tenemos es la nasofaringolaringoscopía flexible, ¿no? Entonces, vamos a meter un tubito que en este extremo se puede doblar o acodar, si lo podemos decir así, a nivel de la rinofaringe, y también nos va a permitir hacer el diagnóstico de muchas patologías. Otro examen funcional de la laringe es la estroboscopía. En este examen vamos a evaluar la vibración de las cuerdas vocales mediante una captación de filmación que evidentemente va a superar a lo que visualiza el ojo humano, ya que tiene una velocidad de 1 en 64, 1 en 3064, ¿no? Y nos va a permitir ver la variedad en el cierre o apertura de las cuerdas vocales. Vamos a tratar de ver ese videíto, por favor, ¿me ayudas?
Sí, doctorita. Doctorita, disculpe, me sale como video inaccesible. No sé si me podría compartir el link. Tal vez estoy tipeándolo mal. Te facilito. Muchas gracias, doctorita. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Creo que es muy largo para escribirle. A ver, esperaremos un minutito. Doctorita, me sale como error el video. Perdón, ¿se visualiza mi pantalla? Sí se logra ver, doctorita. Ok, perfecto. Mejor vayas a revisártelas porque tienes la voz ronca o porque simplemente no puedes cantar como antes, pero te da un poquito de miedo porque no sabes cómo funciona la revisión de cuerdas o no sabes cómo se hace, pues en este video te voy a explicar exactamente cómo lo hacemos.
Hola, soy Fermín Subiaur, el Doc de la Voz. Con el paso de los años me he dado cuenta que muchos pacientes, cuando llegan conmigo para revisarse las cuerdas vocales, llegan después de un periodo de tiempo de mucho temor, incertidumbre y nerviosismo porque no saben qué es lo que les vamos a hacer. Inclusive muchos me han dicho que no pueden dormir la noche anterior solamente pensando que alguien les va a meter una cámara. En este video les voy a enseñar las maneras más comunes que tenemos los médicos para revisar las cuerdas vocales y para que ustedes vean que no es una cosa terrible ni que es una tortura. En esta ocasión yo voy a ser el paciente, así que así es, a mí me van a revisar las cuerdas vocales por dentro. Y ahora les voy a decir una cosa aquí entre nosotros. Si yo aguanto, todo mundo va a aguantar. Uno, porque yo pues la verdad no aguanto nada. Y dos, porque soy hombre y seamos muy honestos, los hombres normalmente somos un poquito más quejumbrosos que las mujeres. Entonces, por favor, acompáñenme a mi propia revisión. Para estas endoscopías me apoyo mucho en anestésicos locales. Usamos para hacer la experiencia de una endoscopía de cuerdas vocales menos molesta y más rápida. El tipo de anestesia utilizada dependerá de la cámara que usemos, de los reflejos de cada paciente y el umbral de molestia de cada quien. La manera inicial de revisar las cuerdas vocales hace muchísimos años era con un espejo que se colocaba en la garganta y con el reflejo de la luz del sol se podía visualizar por dentro. Esto aún se puede hacer, aunque ahora con lámparas que nos ponemos en la frente, pero honestamente no se compara con las imágenes que ahora podemos obtener de las nuevas cámaras de endoscopía. La endoscopía de cuerdas vocales están dentro de la laringe, se llama laringoscopía. Y cuando le ponemos una luz especial para ver cómo vibran en cámara lenta, se llama estroboscopía. Para poder hacer esto, invité a la doctora Patricia Enríquez, otorrinolaringóloga, subespecialista en trastornos del ronquido y sueño, para que me haga las endoscopías. Así que, doctora Pati, ¿estás lista para revisarme? Listísima. Este es un endoscopio rígido, largo, que tiene una angulación hacia abajo. Sostenemos la lengua con una gasa y colocamos el endoscopio sobre la lengua, ligeramente más atrás de donde está la campanilla o la úvula. Con esta angulación podemos ver hacia abajo, que es justamente donde están las cuerdas vocales. Esta es la endoscopía por la boca. Como su nombre lo dice, este es un endoscopio flexible, largo y delgado que podemos mover en diferentes direcciones y que generalmente metemos por la nariz. De ahí pasa por atrás del paladar y finalmente se acerca a la laringe y cuerdas vocales. Hay dos tipos de cámaras flexibles. Las originales, que aún se usan mucho, se ven un poquito más borrosas que las rígidas que entran por la boca, pero nos permite acercarnos mucho a las cuerdas vocales. Las cámaras flexibles más modernas, como las que ven aquí, tienen una extraordinaria definición. Estoy listo para esta endoscopía y me voy a aguantar.
Son mis cuerdas vocales por dentro. Ven aquí cómo se ven mi epiglotis, se ven mis cuerdas moviéndose en graves y en agudos. Hola. Excelente. Muchas gracias, doctora Pati. Bueno, ya vieron las dos maneras más frecuentes que usamos para visualizar las cuerdas vocales. La que decidamos usar va a depender de la anatomía de cada paciente y eso muchas veces lo decidimos al momento de conocer a cada paciente en el consultorio. También va a depender del reflejo de náusea o de asco que tenga cada paciente. Hay personas que apenas van viendo que se les acerca una batelenguas, empiezan a tener un reflejo de arqueo o de asco. Entonces, pues la cámara rígida a lo mejor por boca no va a ser la mejor opción. Así que, en resumen, la revisión de cuerdas vocales es un procedimiento rápido que se hace en el consultorio y para tener una buena endoscopía necesitas, número 1, un buen equipo de cámaras, luz y sistema de grabación. Número 2, el apoyo de algunos anestésicos locales. Número 3, un entendimiento de la anatomía de cada paciente. Finalmente, recuerda que una buena endoscopía también la da la experiencia de la persona que lo va a hacer y eso es lo que finalmente te dará un diagnóstico preciso y acertado, que al final del camino nos va a dar un buen tratamiento. Si este video te ayudó a quitarte por lo menos un poquito el miedo que le tenías a la revisión de las cuerdas vocales o crees que le puede ayudar a alguien a quitarle ese miedo para que se animen a que se revisen y mantengan la salud de su voz, dale like, comparte el video y de esa manera juntos podemos quitar muchos de los mitos que existen alrededor de la temida endoscopía de cuerdas. Entonces, ¿quedó clara la explicación? ¿Estamos aún por aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, en los exámenes, como se había mencionado, también vamos a evaluar el cierre glótico, ¿no? La amplitud de apertura, la vibración, la ondulación mucosa y la vascularización, así como todo en lo que es la estroboscopía, ¿no? Que es un examen netamente funcional de las cuerdas vocales. Y mediante lo que es la imagenología, vamos a pedir eh, una radiografía de perfil que nos va a mostrar el esqueleto osteocartilaginoso. Vamos a poder identificar al yoides, al epiglotis, la presencia de cuerpos extraños o tumores también u otros elementos, ¿no? Y en el caso de la tomografía vamos a visualizar ambas semilaringes, vamos a localizar neoplasias, tal vez podamos también ver la extensión tumoral y vamos a evaluar cómo hacer el seguimiento de la radioterapia, ¿no? Entonces, vamos a tener un espacio que es el vestíbulo laringio, ¿no? Los ventrículos que están por delante de la epiglotis, la supraglotis que ya habíamos mencionado que está por el borde superior de las cuerdas vocales hasta el borde de la epiglotis, ¿no? La glotis que es este espacio que existe entre las dos cuerdas vocales, la infraglotis que está por debajo de las cuerdas vocales, a la altura del cartílago cricoides y por encima del anillo traqueal, ¿no? Y hay un espacio, evidentemente, entre la base de la lengua y la epiglotis que se llaman senos piriformes. Y el otro que es la luz laringea.
Entonces, aquí estamos viendo ambas hemilaringes, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. Aquí visualizamos un corte de perfil, ¿no? Y evidentemente vamos a poder identificar la presencia o extensión de masas tumorales, ¿no? Entonces acá vemos la infraglotis, aquí ambas cuerdas vocales y aquí lo que es la supraglotis. Entonces ven sus cortes que nos van a permitir ver la simetría de este espacio y vamos a tener que también contar con un laboratorio de la voz, ¿no? Entonces, generalmente vamos a identificar el lugar de trabajo del paciente, ¿no? ¿Cuál es su profesión, ¿no? Si son docentes, si son cobradores, si son voceadores, si es un vendedor o es un cantante, ¿no? Determinar si tiene problemas de alergia, si tiene algunos hábitos tóxicos, como es el fumar, ¿no? Estar expuesto a sustancias irritantes, si evidentemente recibe terapia hormonal, inhala corticoides, usa antihistamínicos o antidepresivos, si también existe problemas a nivel de la voz desde la infancia, si hay infecciones a nivel de la faringe que se extienden hasta la laringe, o si hay un problema de reflujo gastroesofágico. Entonces, los antecedentes familiares, vamos a preguntar si hay una disfonía familiar, porque hay un problema hereditario que es el surcus o Bergeturi. Entonces, el surcus, perdón, a ver, un minutito, por favor. Entonces, el surcus, el surcus consiste en que hay una separación del músculo, como un ojal, si lo ponemos, podemos decir así, ¿no? Que se forma un ojal a nivel del músculo revestido por mucosa, ¿no? Ese es el surcus o vergeture que se presenta en forma hereditaria. Ahora, no olvidemos que nuestra voz es bastante parecida a nuestros progenitores, sobre todo a nuestra madre, porque todos los niños aprendemos, porque la primera que nos da las, la mayor cantidad de palabras es nuestra madre. Entonces nosotros vamos a ir adaptando nuestro oído y nuestra vibración en relación a los sonidos que emite ella, ¿no? Y evidentemente cuando hay familiares hipoacúsicos, entonces también las personas van a realizar un gran esfuerzo vocal, lo que va a generar una tensión a nivel muscular. Entonces, en el motivo de consulta tenemos que preguntar cuáles son los síntomas, siempre preguntar la fecha de inicio, ¿no? Si es un mes, 15 días, 7 días, son 6 meses, es un año, cuándo apareció, ¿no? Si esa alteración de la voz o disfonía es continua o es intermitente, ¿no? Si se modifica a lo largo del día, generalmente en los docentes empiezan con buena voz, pero al terminar el día ya no llegan con voz, ¿no? En personas que trabajan con la voz, si por ejemplo los cambios de temperatura, humedad alteran la calidad de la voz,
Si hay síntomas asociados como dolor cervical, parestesias, tensión muscular, ¿no? Y es importante la postura del paciente, ¿no? Cuando está hablando, ¿no? Si realiza muchos esfuerzos, ¿no? Por eso es de que si nosotros observamos a los oradores, ellos siempre van a tener una postura erguida, ¿no? No van a estar con el, con el, con la columna doblada y eso va a permitir una mejor resonancia en la voz. Entonces tenemos que también investigar si existen otras enfermedades, ¿ya? Ver qué actividades laborales realiza la persona, qué medicamentos consume, ¿no? Si consume algún antidepresivo, que eso va a generar problemas de resequedad, ¿no? Si usa antialérgicos, también los antihistamínicos van a producir disminución de las secreciones, por lo tanto no va a haber una buena lubricación de las cuerdas vocales. Si utiliza hormonas, ¿no? Si hay problemas de disfonía en la infancia, entonces tenemos que investigar la presencia de surcos o la presencia de quistes, ¿no? Si le gusta cantar, tenemos que preguntar, ¿no? Generalmente las personas dicen, no, a mí me gusta cantar, pero ya no me sale la voz como antes. Entonces tenemos que ver cuál es la dificultad que tiene el paciente para cantar. En nuestro examen clínico, evidentemente, siempre tenemos que empezar por un examen completo de otorrinolaringología, o sea, revisar bien la boca, revisar la nariz, revisar los oídos y luego revisamos la laringe. Una audiometría, porque puede ser que la persona esté disminuyendo su audición y empieza a hablar con mayor intensidad, ¿no? Si hay algún cuadro neumológico, ¿no? Tenemos que hacer una exploración de la laringe, ya sea con la fibroestroboscopía. También vamos a ver en este examen cuál es la apertura, cuando está inspirando, cuando hay tos, ¿no? Vamos a pedir que pronuncies las vocales que ya hemos escuchado, ¿no? Vamos a hacer que, evidentemente, vamos a observar cómo se cierran las cuerdas vocales. Si esas cuerdas vocales cuando se aproximan tienen un cierre completo o un cierre incompleto. El cierre incompleto es cuando escapa aire entre las cuerdas, ¿no? Y también hay otro estudio que es la cinematografía ultra rápida y la quimiografía. La quimiografía también se usa cuando estamos tratando de buscar algún proceso neoplásico. Entonces tenemos que recordar cuál es la posición de las cuerdas vocales, ¿no? En pacientes hipoacúsicos, ¿no? Vamos a ver varias características. Vamos a ver varias características, ¿no? Por ejemplo, la dirección de las cuerdas vocales, la simetría, la regularidad, el cierre de la glotis, la amplitud de vibración, la onda mucosa que se va a reflejar en este nivel, si hay alguna vascularización transversa, si hay signos de reflujo gastroesofágico u otros elementos. Pues también tenemos un tiempo de fonación, ¿no? Que se va a medir de acuerdo a la edad de los pacientes, tanto en niños como en adultos, así como en ancianos. Y vamos a hacer un análisis acústico de la voz, ¿no? Entonces, en el análisis acústico de la voz, vamos a vamos a grabar al paciente, ¿no? Generalmente en cirugías, por ejemplo, ¿no? Precirugía y poscirugía, para ver cómo mejoró. Vamos a ver si condicionar la voz con un ruido ambiente menor a 50 decibeles, con un micrófono a 10 centímetros de la boca, con un micrófono 45 a 90 centímetros. Le vamos a pedir que pronuncie las vocales, ¿no? Como escucharon, ¿no? Una vocal ah, una vocal ah y una vocal ah, ¿no?
Y también podemos hacer que el paciente lea un párrafo sencillo, ¿no? O sea, tener, por decirles, ahí puede ser un párrafo de la Biblia o un párrafo de un cuento que va a ser grabado y también vamos a pedirle, por ejemplo, que cante una canción popular. Puede ser la más conocida, ¿no? Por todos, ¿no? Y pedir al paciente para ver cómo va su tono e intensidad de la voz. Hay otro estudio que es el fonetograma, que nos permite graficar, evidentemente, todo esto de acuerdo a lo que podemos encontrar en un piano, ¿no? Igualmente va a diferenciar diferentes frecuencias. Y otro que es el espectrograma, son otros estudios también que se hacen, ¿no? Para identificar la voz de las personas, ¿no? Y luego vamos a hacer también un estudio electrofisiológico de los músculos de la laringe, ¿no? Entonces podemos evaluar al aritenoideo, al cricoaritenoideo posterior, al interaritenoideo y al cricoaritenoideo lateral mediante ciertos electrodos. Entonces vamos a hacer una neurografía para ver si hay un daño mielínico axonal, generalmente entre el quinto a séptimo día de pérdida de voz. Podemos hacer una electromiografía que nos mida la actividad eléctrica del músculo en relación al nervio, ver su potencial, ¿no? De acción motora, para ver si es un daño neurogénico o miogénico, agudo o crónico. Podemos hacer un estudio de la unión neuromuscular para descartar miastenia gravis, laringia o síndrome miasténico de Lambert. O podemos hacer también una electroglotografía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Está claro, doctorita. Ok. Ujú. A ver, un minutito. Mi video tenía problemas con la computadora. Voy a compartir el WhatsApp web.
Un favor, tengo problemas con mi presentación, con mi EPT. Voy a tratar de recuperar porque justo tuve una complicación con la computadora y continuaríamos en la siguiente clase, por favor. Está bien, doctorita, no se preocupe. Gracias, doctorita, que se encuentre bien. Buenas tardes. Listo, gracias muchachos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Doctora, Hasta luego, buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntar